Dios les bendiga, soy el pastor Wilfredo. Actualmente estoy aquí en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, zona 28. Este es un fragmento de mi historia, del servicio y llamado a Dios. Recuerdo un momento muy difícil donde estábamos viviendo en mis inicios como pastor en el municipio de Purificación. Hubo un momento donde mi calzado estaba desgastado y estaba roto. Y sentí tanta vergüenza con los hermanos en el culto, y lo que hice fue girar la silla para que los hermanos no me vieran cómo estaba mi calzado. Fue muy bonito esa experiencia porque comencé a orar a Dios y a depender del Señor. Mi pastor me enseñaba de que debíamos de aprender a depender de Dios, y cada vez que sintiéramos la necesidad, fuéramos de rodillas ante Dios y pedir su bendición. Sé lo que es colocarme una camisa de otro hermano. En muchas ocasiones en mis inicios, hermanos, pastores nos regalaron camisas ya usadas, pantalones, y eso lo aprendimos. Pero más adelante yo le dije al Señor, yo quiero que tú me bendigas para poder comprarme mi primer traje, mi camisa, y todo ese proceso lo aprendimos porque Dios nos enseñó también a depender de Él. Fue una experiencia muy bonita. Recuerdo que también en un momento salí de viaje para una confraternidad. Me fui muy preocupado porque no tenía el dinero suficiente para asistir en la confraternidad y poder complementar en los gastos que tenía en ese evento. Y lo más preocupante es que mi esposa había quedado en la iglesia, en casa pastoral, y esa casa pues era una casa de bareque. Era una casa muy sencilla que en ocasiones se deterioraba, y incluso aprendí a restaurar esas paredes que eran de bareque con lodo y bueno, otros elementos. Recuerdo que estando en la confraternidad muy preocupado, la situación económica, que mi esposa se había quedado con mis dos hijos que estaban pequeños, llorándole a Dios, preocupado, cuando yo llamé a mi esposa y le pregunté, mi amor, ¿cómo estás? Yo preocupado por la situación económica, y ella me comentó este testimonio tan impactante que nunca se nos va a olvidar, que ellos estaban en culto como con 2, 3 hermanos realizando el culto, y entró una señora desconocida y colocó algo allí en el altar. Ella preocupada porque pues el lugar donde estábamos en Purificación es conocido como un lugar, además de ser muy idólatra, se ve mucha lo que es el espiritismo, y ellos decían, bueno, quizás sea algo que nos dejaron ahí, alguna brujería que nos quieren hacer, algún rezo, y ellos preocupados porque la señora dejó algo ahí, una bolsa encima del atril. Y finalizando el culto, pues ellas se fueron a ver, y vaya la sorpresa, es que se encontraron la parte de una alcancía y estaba llena de monedas y cierta cantidad de dinero. Esa señora nunca jamás ellos la volvieron a ver, solamente entró para dejar esa bendición. Esta es una de las tantas anécdotas que podemos contar y que fueron de mucha inspiración para nosotros, y donde aprendimos a depender del Señor. En Purificación también nos vimos forzados a trabajar en lo material, ya que la economía era muy poca, era la asistencia de hermanos o la membresía era muy pequeña, eran unos 4 o 5 hermanos, y nos vimos obligados a trabajar en lo material. Con mi esposa comenzamos a trabajar en lo que es en un horno, y ella comenzó a hacer unos panes y otras cosas, y fue donde a mí me tocaba empujar ese horno, me tocó adaptarles unas llantas para poderlo transportar, y nos íbamos para lo que era la plaza del mercado y también cerca al puesto de salud para vender esos panes, y de ahí nos subsistimos. Y mis niños pues estaban muy pequeños, y hubo un momento donde mis hijos no teníamos que comer. En ocasiones ellos decían, tenemos hambre. Nosotros pues podíamos decir, nos vamos a ayunar, pero mis hijos cuando estaban pequeños ellos no entienden eso. Entonces en cierta forma nos sentíamos muy tristes, estuvimos a punto de, como decimos, de renunciar, pero Dios nos ayudó y Dios nos suplió. Del municipio de Purificación luego fuimos trasladados hacia el corregimiento de La Aurora, donde estuvimos 6 años trabajando
en la obra del Señor. Sentí de parte de Dios que mi tiempo se había cumplido en ese lugar. Comencé a orar a Dios y a buscar al Señor, y le dije a Dios que si mi tiempo se había cumplido, que Él me confirmara. En esos días el Señor me confirmó a través de el pastor Vladimir, quien era actualmente en ese tiempo el presbítero, y entendí que fue de parte de Dios el traslado hacia el lugar donde estoy actualmente, en la ciudad de Ibagué, en el barrio El Libertador. Ya llevamos trabajando ya 5 años en este lugar, juntamente con mi esposa y mis 2 hijos. Hemos sido bendecidos, estamos en una iglesia donde la verdad hemos sido muy bendecidos y Dios nos ha usado de una manera especial.